Buenas noches. En el video de hoy vamos a trabajar nuevamente con los CRUDs. O sea, ya tenemos nosotros un CRUD completo, ¿no es cierto? Am, Trabajamos con un get, hemos modificado, hemos hecho absolutamente todo, ¿no? Y básicamente, pues este CRUD está trabajando con las clases esenciales de lo que es MySQL.data.MySQL Client, ¿no es cierto? Entonces ya estamos trabajando directamente con esto. Si bien funciona todo, la forma en la que hemos hecho el código, más que todo, ha sido una forma didáctica para que se pueda entender cómo funcionan las cosas. Pero si lo observamos ya un poquito más a fondo, este código es bastante repetitivo, ¿no? O sea, no es nada profesional y si o sea, depende de la interfaz. O sea, trabajamos con los botones y todo lo demás, lanzamos mensajes, o sea, hacemos muchas cosas acá, pero reitero, depende de la interfaz. Si quisiéramos trabajar con esta misma base de datos ya a nivel de web, este código que hemos hecho no nos sirve. O sea, gran parte del código no nos serviría porque dependemos de la interfaz, ¿se dan cuenta? ¿Sí? No se olviden que en lo que es .NET, con un solo lenguaje de programación que es C Sharp, puedo desarrollar aplicaciones de stock, puedo desarrollar aplicaciones web también, ¿no es cierto? También puedo desarrollar aplicaciones móviles con Xamarin, aunque Xamarin no lo está yendo muy bien, pero igual, ¿no? Entonces, esa es la idea, una sola codificación y poder desarrollar diferentes tipos de aplicaciones, ¿de acuerdo? Entonces, tal como está planteado, esto no me serviría para el enfoque real que tiene .NET, ¿no es cierto? Porque depende de la interfaz y es código súper repetitivo. Y si bien estamos instanciando aquí objetos de determinadas clases, no estamos aplicando una programación orientada a objetos real, lo que implica que tampoco estamos haciendo con este código, o sea, prácticas adecuadas, ¿de acuerdo? No estamos aplicando las buenas prácticas. Entonces, ¿cómo podemos trabajarlo de una mejor manera? Ya hay marcos de trabajo, ya tipo frameworks, marcos que te indican cómo deberías organizar tu código. ¿Listo? Entonces, uno de esos frameworks se llama, o sea, hay diferentes modelos. Miren, los voy a escribir acá en el blog de notas. Miren, hace bastante tiempo había un modelo que se llamaba el modelo de desarrollo por capas. ¿De acuerdo? Donde trabajábamos básicamente la aplicación en diferentes niveles, creando tres capas, ¿no? Una capa, la capa de datos, la capa lógica de la aplicación y la capa de la vista, se puede decir, ¿ya? Similar a modelo vista controlador, no sé si lo están viendo en web o no todavía, pero es algo similar, ¿ya? Pero este modelo de trabajo o desarrollo por capas a nivel cliente-servidor ha ido quedando un poquito obsoleto, ¿ya? Porque se ha aplicado otro modelo que se llaman los patrones de diseño, ¿ya? Son patrones de diseño de software, ¿listo? ¿Qué son básicamente estos patrones de diseño de software? No es mucha ciencia, ¿ya? Lo primero que tienen que saber es que aplican netamente programación orientada a objetos. Crean clases, crean interfaces, métodos y todo lo demás, ¿de acuerdo? Ustedes saben que una clase o los métodos de la clase jamás van a depender del UI, de la interfaz gráfica, ¿no es cierto? Y es trabajar en base a eso, ¿ya? Y son como una especie de marcos, digamos, o sea, que ya están probados, ¿de acuerdo? Y te dicen cómo deberías estructurar tu código cuando quieres resolver un problema específico de programación. O sea, qué clases te tienes que crear, cómo las tienes que organizar y cómo tienes que, pues, un poquito organizar también lo que son tus métodos. Obviamente la codificación tiene que ir por tu lado, ¿se entiende? La implementación de los métodos. Pero te dan una especie de marco de cómo organizar tu código de acuerdo a un problema específico. ¿Se entiende? Y eso hace, pues, que esto sea, primero, bastante reutilizable en cualquier plataforma. La idea de lo que de nosotros es hacer esto, un CRUD primero en WebPF y luego vamos a hacer un CRUD en web, ¿listo? Vamos a explotar nuestro mismo código en C Sharp, ¿ya?
Entonces, es lo que tratan de hacer estos patrones de diseño. Te establecen ese marco, organizas tu código y pues lo puedes utilizar en diferentes plataformas. Lo otro, es fácilmente mantenible. No se olviden que cuando entregamos un producto software, al final viene una etapa de post-entrega, que es el mantenimiento y soporte. El mantenimiento y soporte no significa corregir tus errores, o sea, puede ser parte del trabajo de ello, pero el mantenimiento y soporte tiene que ver también con las actualizaciones que haces a tu software. ¿Listo? Porque el usuario siempre te va pidiendo nuevos requerimientos. O sea, un software jamás es estático, es dinámico. ¿Listo? Entonces vas haciendo actualizaciones y obviamente vas cobrando de ello. ¿Se entiende? ¿No? Entonces, esas son las ideas y las ventajas, ¿no? Entonces, actualmente en diferentes empresas de desarrollo de software piden profesionales que sepan patrones de diseño, porque el software que ellos desarrollan lo producen en base a estos marcos y si viene alguien nuevo, algún nuevo ingeniero o alguien nuevo, un nuevo desarrollador al equipo, si sabe los patrones de diseño se va a ubicar rápido lo que se está haciendo, ¿se entiende? Y no va a ser necesario que se le tenga primero que dar una inducción de una semana explicando lo que hace esto, dónde está tal parte, ¿se dan cuenta? El código y demás. Sino pues si alguien que sepa patrones de diseño fácilmente y de forma rápida pues se adapta a lo que es el trabajo, ¿ya? Entonces, les he copiado este enlace acá en lo que es nuestro Classroom. Y este tutorial es de patrones de diseño en Java, pero no hay problema. O sea, son marcos de trabajo que lo puedes aplicar en cualquier lenguaje de programación. ¿Listo? Miren, hay muchos patrones de diseño. Bueno, es la introducción, audiencia, overview, ¿no es cierto? Y miren, desde acá empiezan los patrones de diseño. Este es un patrón de diseño y si vemos, este patrón es el factory, ¿ya? ¿De acuerdo? Y miren, lo que es un marco de cómo organizar nuestras clases. O sea, a veces nosotros, por ejemplo, podemos tener una herencia. Miren, aquí tenemos una figura, shape, ¿no es cierto? Y pues aquí hay herencia de clases que pueden ser circle, square, rectangle, ¿no es cierto? ¿Sí? Y cuando queremos crear nosotros un objeto de la clase circle, hacemos circle C igual a new circle, etcétera, etcétera. Si queremos crear un objeto de la clase square, hacemos square S, digamos, igual a new square, ¿se entiende? Y así sucesivamente. Ese código es bastante repetitivo, porque a veces en los sistemas necesitamos crear constantemente objetos. ¿Se entiende la idea? ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que hace este factory? Lo que hace es crearse aparte, ya lo que es un shape factory, ¿de acuerdo? Otra clase, donde va a tener un método, el getShape, ¿de acuerdo? Donde cuando yo quiera crear un objeto de la clase circle, a este método simplemente le pase como parámetro circle y me lo va a crear el círculo. Ya no voy a tener que hacer circle C igual a new circle, ¿se entiende? ¿Se entiende? Si le paso aquí a este getShape, digamos, un square, ¿no es cierto? Entonces directamente me va a retornar ya un objeto de la clase square, sin necesidad de que yo haga square es s igual a new square. ¿Se dan cuenta? Me optimiza mi código. ¿Se dan cuenta? La idea más o menos. Obviamente aquí está la implementación, todo lo demás, ¿no? Que pues nos ayuda cuando tenemos que crear muchísimas clases. ¿Se entiende? Entonces creamos esta fábrica acá. ¿Listo? Los tres. Entonces, como, como este patrón de diseño hay muchos, miren, son bastantes. No tenemos que saberlos todos, ¿de acuerdo? Simplemente tenemos que saber cuál de ellos se aplica para qué cuestión. ¿Se entiende la idea? Ahora, nos vamos a ir directamente nosotros al patrón de diseño que nos permite trabajar con bases de datos cuando queremos hacer los CRUDs. Ese patrón de diseño se llama Data Access Object. Voy a entrar acá. Miren, este es el patrón de diseño. Este te orienta cómo deberías organizar tu código para que obviamente hagas los CRUDs. Y esto es puro a nivel de clases e interfaces, ¿se entiende? Independiente de lo que es obviamente ya la interfaz gráfica del usuario, ¿ya? Entonces, el patrón es sencillo, o sea, funciona así. Por cada tabla a la cual yo le quiera hacer un CRUD, tengo que crearme 3 archivos, ¿ya? ¿Cuáles son?
El primero es una clase. ¿Ya? Aquí supongan que para esto estamos queriendo hacer un CRUD a la tabla estudiante. ¿Se entiende? Entonces tengo que crearme una primera clase, ¿ya? Que modele la tabla estudiante. O sea, la idea es que cuando quiera enviar un insert, voy a enviar un objeto de la clase estudiante. Cuando quiera modificar un estudiante, voy a enviar un objeto de la clase estudiante que tengo que modificar. Si quiero dar de baja a un estudiante, también voy a enviar un objeto de la clase estudiante al cual le quiero dar de baja. ¿Se entiende? ¿Sí? O sea, esto estamos trabajando ya a nivel de pura programación orientada a objetos. Entonces, creo una clase que modele la tabla estudiante. ¿De acuerdo? En esa, en esa clase pongo sus atributos que van a corresponder a los atributos pues, de la tabla y coloco los métodos que sean necesarios pues, para realizar las validaciones adecuadas. Bien, entonces, aparte de esta clase, tenemos que crearnos una interfaz, ¿ya? Por cada tabla creamos una clase y una interfaz, ¿ya? Aquí se está llamando StudentDAO a la interfaz. Y en esa interfaz tenemos que listar los métodos que vamos a operar con la base de datos para esa tabla. Por ejemplo, acá tenemos el getAll, que sería un select, ¿se ubican? Un select, el update, el delete, el add. Puedo tener el buscar, ¿se ubican? Buscar, o sea, y la idea es que pues eh, estos métodos luego los tengo que implementar. O sea, ustedes saben que una interfaz es básicamente un archivo donde voy a listar los métodos que luego tengo que implementar, ¿no es cierto? ¿Está bien? Luego de ello, pues aparte de estos dos archivitos, creamos uno tercero que es una clase más. Y es la clase que va a implementar los métodos de esta interfaz. ¿Se entiende? Entonces, la interfaz tiene que tener una clase pues que la implemente, ¿no es cierto? La interfaz tiene que tener una clase que la implemente y pues precisamente creamos esta clase que haga esa implementación. Entonces, estos tres archivos son independientes de la interfaz ya gráfica que la quiera consumir. Por eso acá, miren, tenemos ya el main void, que es básicamente un consumo de esto de acá. ¿Se entiende? Entonces, en base a ello, vamos a trabajar ahora. Vamos a hacer un CRUD más interesante. ¿Listo? Entonces, vamos a cerrar esta solución y vamos a crear una nueva. Esto es independiente de la interfaz. Miren, primero vamos a hacer la programación de lo que es estas interfaces y estas clases. Entonces, no me voy a crear directamente una aplicación en WebF, porque si estaría haciendo eso, estaría otra vez queriendo depender mi código, mi proyecto de una interfaz, ¿se ubican? De esto. Pero la idea es que ahora el código que nosotros escribamos sea independiente de la interfaz. La idea es que esto lo podamos reutilizar después en una aplicación web y la podamos reutilizar también en una aplicación móvil que puede consumir servicios web, ¿de acuerdo? Entonces, esa es la idea. Entonces, esta vez no me voy a crear una aplicación de WebF, ¿de acuerdo? Voy a seguir con C Sharp, con Windows, pero lo que vamos a hacer es crearnos una biblioteca esta vez, una biblioteca de clases, ¿de acuerdo? Y como estábamos trabajando con Framework, ¿no es cierto? Voy a crear una biblioteca de clases para Framework. ¿Dónde está? No, quiero una DLL, van a disculpar, ahorita aquí está. Perdido acá. Aquí está. Esta es la que vamos a crear. Una biblioteca de clases para .NET Framework que al final nos va a generar una DLL. Esta DLL la podemos utilizar en aplicaciones web y también móviles o también en aplicaciones de stock, ¿de acuerdo? ¿Ya? Entonces voy a crear esto. Ahora, ¿qué nombre le voy a dar a mi solución primero? O sea, CRUD, CRUD DAO voy a colocarle PRG2, ¿de acuerdo? ¿Está bien? Le voy a llamar yo así. ¿Qué nombre le vamos a dar a la biblioteca de clases? Voy a llamar DAO, ¿les parece? Por el patrón de diseño DAO. Entonces voy a crear
Y miren, ahí solo tengo una biblioteca de clases. Esto no puedo hacer correr, no tiene interfaz, ¿se entiende? ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo vamos a estructurar? Miren, en el anterior CRUD nosotros le hicimos un CRUD a la tabla clientes, si estoy bien, ¿no es cierto? Vamos a revisar acá. Le hicimos un CRUD. Le vamos a hacer un CRUD a esta misma tabla, ¿de acuerdo? Pero esta vez aplicando el modelo de patrones de diseño, ¿ya? Entonces, siguiendo el modelo, si quiero hacerle un CRUD a esta tabla cliente, ¿ya? Tengo que tener aquí, pues, un archivito que me modele la tabla. Tendría que tener una clase llamada cliente, ¿se entiende? Entonces, esta clase la voy a aprovechar, le vamos a cambiar el nombre y le voy a llamar cliente. ¿Cuál es la idea de esta clase? Que modele a esa tabla, ¿ya? Entonces, voy a empezar a modelar sus atributos. Entonces, el cliente lo vamos a desplegar acá, ahí está. Entonces, necesita un ID, que es un tipo de datos molint, ¿no es cierto? Que en C# sería un short, ¿se entiende? ¿Está bien? Entonces, acá tendría que encapsularlo, pero lo vamos a trabajar como... Tendría que hacer esto, ¿no? Lo que hemos aprendido a hacer, ¿no es cierto? Aquí colocarlo en short, perdón, acá es short, acá ID, ¿no es cierto? Y acá pues colocar el ID. Estoy encapsulando, ¿no es cierto? ¿Sí? Dando sus propiedades. Pero miren, no vamos a trabajar ahora en esta aplicación implementando el get ni el set. O sea, no los voy a programar. ¿Se entiende eso? Entonces, cuando no quieres programar el get y el set, puedes crearte otro tipo de propiedades que se llaman ya las propiedades implementadas. O sea, en vez de crearnos esto así, lo voy a comentar, ¿ya? Esto lo estoy haciendo porque voy a encapsular, pero no voy a crear, o sea, no voy a meter código ni en el get ni en el set, ¿está claro? ¿Sí? Entonces podemos crear este tipo de propiedades implementadas. Miren, escribimos prop y ahí doble tabulación y esto se llama propiedad implementada. O sea, simplemente nombro el get y el set, pero ya no le abro ni las llavecitas, nada, porque no lo voy a codificar. No tiene sentido crearme una propiedad así, completa, si es que esto no lo voy a programar. ¿Se entiende? Está de más. Entonces puedo crearme así. Y esto se llama propiedad implementada. No necesito tampoco listarme el atributo y es encapsulado. ¿De acuerdo? Entonces a esto le vamos a cambiar el tipo de dato short. Esto estoy haciendo, vuelvo a reiterar, porque pues acá no voy a programar el get ni el set. ¿Listo? Ahí está. Tenemos el ID. Luego tenemos el cinit, que es una cadena, ¿no es cierto? Ahí está. Luego la razón social, que es otra cadena. Luego el estado, que es un tinyInt. A nosotros, en este caso, sería un byte, ¿no? El análogo en C#. La fecha de registro, que sería un datetime en nuestro caso. Y finalmente tendríamos la fecha de la última actualización. Ahí está. Tengo una clase que está modelando ahora la tabla cliente. La idea es que cuando otra vez querramos insertar, pues vamos a enviar un objeto de la clase cliente ya con los atributos que se tengan que insertar, lo propio modificar, etcétera. Miren, les vamos a generar sus constructores. Le voy a generar un constructor así completito. Ya, ahí está el constructor. Lo voy a poner aquí abajo, ¿de acuerdo? Le voy a generar el constructor por defecto.
¿ya? Miren, este constructor ahorita me está retornando, o sea, un objeto que está modelando todo un registro, ¿no es cierto? Toda una fila. Esto me puede servir nos puede servir para hacer un get, ¿ya? Entonces, le voy a colocar ese summary ahí. ¿Les voy a enseñar a hacer summaries? Déjenme ver. Miren, pero para hacer una inserción, cuando tenga que hacer un insert, no tengo que enviarle el ID, porque se autoincrementa, ¿no es cierto? Tengo que enviarle si el CI, la razón social, el estado se autogenera, esto se autogenera, y esto no necesito, o sea, cuando hago una inserción, solamente necesito el CI y la razón social, ¿se ubican? Entonces nos crearemos un constructor que solamente pues le envíen el CI y la razón social, ¿se entiende eso? Entonces con esto voy a generar otro constructor. Ya, ahí está, ¿no? Este constructor nos va a servir pues para hacer una inserción. ¿Se entiende? ¿Sí? Hasta ahí, luego vamos a ver qué constructores más nos podemos crear, ¿de acuerdo? Pero miren, ya tenemos una clase armada lista para crear los objetos y cuando tengamos que hacer la inserción, la vamos a enviar, ¿ya? ¿Qué más? ¿Qué más nos dice este patrón de diseño? Pues, si has creado tu clase, pues ahora crea tu interfaz. Esa interfaz, pues, tiene que tener los métodos con los cuales vas a implementar para hacer pues, las operaciones en la base de datos de tu tabla. Entonces nos vamos a crear nosotros acá una interfaz para la tabla cliente. A botón derecho del ratón, agregar nuevo elemento y vamos a buscar acá interfaz. Ahí está, ¿no es cierto? ¿Y con qué nombre empiezan las interfaces? Y cliente, exacto, ¿no? Está bien, algunos ya se han olvidado, ¿no? Ahí está la interfaz, miren, cliente y pues, interna nomás puede quedarse, no hay problema. Aquí vamos a listar los métodos que queremos implementar, ¿ya? Por ejemplo, le vamos a hacer un insert, ¿sí o no? Va a haber un método insert. Cuando hemos hecho las inserciones, voy a abrir el código de acá, un segundito, por favor. Aquí está. Quiero mostrarles que cuando hemos hecho las inserciones, hemos trabajado con un execute non-query. ¿No? Quiero mostrarles esto. Aquí está el insertar. Entonces, al final, esto nos devuelve un entero, ¿no ven? Para verificar si se ha insertado o no. Entonces, igual vamos a hacer una inserción haciendo un execute non-query. Entonces, lo que este método nos va a retornar es un entero. ¿Se entiende? ¿Ya? Con eso vamos a saber si se ha insertado o no algo. ¿Se entiende? ¿Qué va a recibir aquí? Pues un objeto de la clase cliente. Vamos con otros métodos más. Necesitamos el update, ¿se dan cuenta? Igual, un entero. Necesitamos el delete. Igual otro entero, ¿se entiende? Y necesitamos hacer un select, ¿se entiende? ¿Sí? El select al final, la idea es cargarlo, cuando hagamos un select, vamos a ir acá. Cuando hagamos un select, vamos a ejecutar todo esto, pero no lo vamos a llevar a un data grid, ¿no ve? Lo vamos a llevar hasta un componente de Ado.net, para que luego lo podamos llevar a cualquier interfaz, ¿se dan cuenta? Entonces, ¿qué vamos a retornar? Un data table, ¿se entiende? Eso es lo que vamos a retornar. Entonces, aquí vamos a colocar data table select, lo vamos a llamar. Y este select, pues no... Estoy haciendo el using ahí, ¿no? Para que me agarre lo que es DAO. Y este select no va a recibir parámetros, ¿se entiende? Sí, no va a recibir parámetros, solamente pues va a ser un select de todos los registros, ¿de acuerdo? Bien, entonces hasta ahí ya tenemos la interfaz. Nos faltaría trabajar con el otro elemento que sería la implementación, ¿no es cierto? Esto lo vamos a ver la siguiente clase. Ya, aquí vamos a detener el video.